En un video anterior, vimos que algunos magos suelen usar efectos digitales para realizar sus trucos. Pero lo que veremos a continuación no puede ser explicado de esa manera. Este truco se hace en vivo con los presentadores muy cerca del mago. Algunos canales de YouTube aseguran que la única explicación posible es que Shinji recibe ayuda de seres espirituales que están a su servicio, y que es gracias a estos que puede realizar lo que veremos a continuación. El mago va a pedir a uno de los presentadores una tarjeta, y luego veremos cómo ésta va a empezar a moverse. Al principio muy sutilmente, como intentando elevarse, pero poco a poco el movimiento se hará cada vez más notorio. Vamos a ver ahora cómo la tarjeta empezará a moverse. Al principio muy sutilmente, como intentando elevarse. Pero poco a poco empezará a tomar más fuerza. Llegado el momento, el mago soltará la tarjeta, la cual empezará a girar viajando de una mano hacia otra. Luego, el mago le dará la tarjeta al presentador para que éste intente hacer lo mismo. Pero esta vez, la tarjeta parece no obedecer. Sin embargo, en las manos del mago, la tarjeta se pondrá nuevamente en movimiento, haciendo que ésta dé una vuelta completa a su alrededor, dejando a todos impresionados. La tarjeta volverá a levitar frente a la mirada sorprendida de los presentadores, desplazándose entre los brazos de Shinji para completar nuevamente una vuelta a su alrededor. Quizás la única explicación posible sea la explicación sobrenatural, o quizás no. Hay animales que pueden superarnos en fuerza, en velocidad o agilidad, y una computadora podría superarnos en resolver problemas. Lo único que es propio del hombre es la capacidad que tenemos de hacernos preguntas. Somos seres racionales con una racionalidad muy particular. Al igual que las otras capacidades, estas pueden usarse mal en dos sentidos: o usarlas poco y atrofiarlas, o creer que lo pueden todo. Con la razón puede suceder igual. O pensamos poco, o caemos en el error de pretender que ésta puede explicarlo todo. La razón nos hace únicos no porque podamos resolver problemas más rápido, sino porque nos hacemos preguntas que ni los animales ni las máquinas se hacen, y que a una sociedad que pretende convertirlo todo en mercancía, no le conviene que nos las hagamos. Iniciando el sistema, cargando todos los parámetros y arrancamos. Hola crack, yo soy Kike Booster. Parece que hay dos maneras de realizar este truco. La primera haciendo un pacto con el diablo y la segunda con un hilo invisible. Sí, sé que algunos dirán que si hubiera un hilo invisible los presentadores lo hubieran notado. Pero ¿qué parte de invisible no entendieron? Ahora voy a explicarles cómo se hace. El hilo invisible es un producto común en una tienda de magia. No es exactamente ese tipo de tienda. Si buscan en Google, seguro encontrarán alguna tienda en su ciudad. Pero si no quieren darse el trabajo de ir a una tienda, también pueden farmear su propio hilo invisible. Para eso, van a necesitar unas agujetas o pasadores, los cuales van a tener que deshilachar, y con mucha paciencia van a extraer unos hilos. Si siguen deshilachando estos, podrán obtener una fibra aún más delgada, que casi es imperceptible, pero puede ser muy resistente. Bueno, no tanto, pero al menos lo suficiente para sostener el peso de una tarjeta.
el otro elemento que necesitamos es cera. Esta la pueden conseguir en una farmacia o en una tienda que vendan artículos para odontólogos. Allí podrán conseguir esto que se llama cera de ortodoncia. Estas son unas barritas de cera que vienen en unos envases de este tipo. No son muy caras y lo interesante es que tienen la propiedad de ser muy pegajosas. Por suerte, me quedó un poco de cuando usaba esos aparatos. Algo que sí quiero advertirles es que la resistencia de este hilo va a depender de dónde lo vamos a extraer. Este hilo puede ser muy frágil, por eso van a necesitar mucha paciencia para obtenerlo. Una vez que tengamos el hilo, colocaremos un poco de cera en uno de los extremos y habremos adquirido el poder para levitar objetos. Bueno, en realidad al menos una tarjeta. Ahora vamos a volver a ver a Shimshi para que nos enseñe cómo se hace el truco. Al empezar el truco, uno de los extremos del hilo debe estar ya sujeto a la oreja del mago. Y el otro extremo, el que tiene la cera, debe estar adherido a su camisa. Miremos las manos del mago, se mueven con total libertad. Pero cuando las dirige hacia la parte inferior de su camisa, vemos que coge algo. Es allí donde está el extremo con cera. Ahora vemos que tiene algo en las manos, porque ya no las mueve con tanta libertad. Ahora debe esperar a que la otra persona le dé la tarjeta. Y al recibirla, debe adherir la cera con el hilo a la parte central de la tarjeta. Y voilà, la magia está lista para empezar. Una vez que el hilo esté conectado a la tarjeta y se dé inicio al truco, será complicado encontrar el filamento, porque este es prácticamente invisible. Miren el extraño movimiento que realiza el mago, está como tratando de sujetar el hilo, pero una vez que lo tiene en sus manos, bastará un ligero movimiento para empezar a levitar la tarjeta. Sin duda que los trucos más complejos deben requerir de mucha práctica para conseguir la precisión del desplazamiento de la tarjeta. Para poner en movimiento la tarjeta, el mago debe inclinar el cuerpo y la cabeza hacia adelante. De esta manera, la tarjeta quedará suspendida, lista para desplazarse de una mano a otra. Replicar el truco requiere de mucha práctica. Solo el dominio de los movimientos en combinación con el hilo pueden provocar el efecto deseado. Veamos cómo nuevamente vuelve a hacer que la tarjeta dé una vuelta a su alrededor. Para el acto final, Shimshi demostrará los frutos del evidente entrenamiento que debió dedicar para ensayar este acto. Es que debe sujetar el hilo en su pulgar para generar este efecto de ilusión que hace levitar la tarjeta entre sus brazos. Y luego, sin pestañear, debe soltar el hilo nuevamente para hacer que la tarjeta dé una vuelta completa a su alrededor. El mago usa el impulso de su cabeza para conseguir que la tarjeta le rodee. En estos ejemplos vemos claramente que el movimiento de la cabeza es esencial para conseguir el giro y poder luego atajarla en sus manos. Y aquí otro ejemplo más. Bueno, espero que este video les haya servido para aprender a levitar objetos sin la necesidad de que tengan que hacer un pacto con demonios. Deja tus sugerencias con los temas que quisieras ver en el canal. Y no te olvides de darle like a este video si quieres ver más trucos de magia. Ahora sí, ya lo sabes, muchas gracias por ver y como siempre digo, espera muchos más videos. Un saludo para Steve Solís y ya sabes que si quieres que te envíe saludos debes dejarlos a través del Instagram. No te olvides de suscribirte y si te gustó el video no te olvides de darle like. Ahora sí, nos vemos hasta la próxima.